Ahora sí viene la parte en donde yo le contestaba al compañero que estaba allá al fondo, ¿te acordás? Lo de los problemas que teníamos, y etcétera. Hey, el sistema suena muy bonito, pero tenemos problemas en Costa Rica. ¿Por qué? Ahorita vamos a debatir eso, importante eso. El agua, condensación o intromisión, hay dos posibilidades, ¿verdad? Que se nos condense el agua dentro del tanque porque siempre lo ande con 3000, ¿verdad? O que además que yo le eché 3000, eran 1000 de agua, 1000 de diésel y 1000 de tierra, ¿verdad? O sea, hay dos posibilidades, que se nos meta a través de la temperatura, de la humedad relativa con la que trabajamos en Costa Rica. Vivimos en un clima tropical húmedo, siempre estamos con una humedad muy alta, el 95%, y eso es agua en el aire, ¿ok? Entonces, si tras de eso le eché 3000, con los 1000 de agua, ando el tanque así, y todo el resto es aire con agua, son como 1250 de agua, ¿verdad? Por ahí. El azufre, los combustibles o el combustible diésel tiene una particularidad. Yo no vi en ninguna parte que ningún componente se lubrica con aceite. ¿Con qué se lubrica? Con el mismo diésel. ¿Cuál es el medio lubricante o el componente dentro del sistema de inyección que lubrica? El azufre. Pero, qué feo, siempre tiene que haber un pero resulta ser que por temas ambientales le tuvimos que reducir el azufre. Y no porque queramos, sino porque no nos queda de otro. ¿Ok? Entonces, el combustible nuestro tenía 550 partes por millón de azufre. Se lo redujimos a 50. Si yo a un carro que lleva 8 cuartos de aceite lo dejo solo con 1, ¿qué pasa? Y con el diésel si pasé de 550 a 50, mucho, ¿verdad? Es un montón. Resulta ser que sí, el diésel es un mal, pero era un mal necesario. ¿Por qué? Porque era el medio lubricante, como yo les decía, es exactamente lo mismo que el aceite, pero en el combustible. Y si yo le quito el lubricante, ¿qué pasa con las piezas? Se rayan más, se dañan más, tienen una vida útil más corta, tenemos problemas, pero se lo quitamos por un tema ambiental. ¿Por qué? Porque produce lluvia ácido, con ácido sulfúrico, y además corroe los motores. Ahora resulta ser que le quitamos el azufre, los motores no se corroen, pero ¿quién sufre? El sistema de inyección, ¿verdad? Pues por un lado quitamos un mal y por el otro tenemos un poquitillo. Pero tenemos medios para solventar eso. Sedimentos, presencia de partículas. Señor. No. Con el biodiesel tenemos un problema. Bosch y todos los fabricantes de sistemas de inyección le exigen la utilización de B5, que es un 5% del tanque de combustible de biodiesel. Porque el diésel y el biodiesel van a tener particularidades similares, pero no son lo mismo. En la actualidad, todavía nos dejan trabajar solo con B5, 5% de diésel, el 5% de biodiesel, el otro 95% diésel tradicional. ¿Ok? Ese es el detalle. El biodiesel funciona quizá mejor. Ahorita vamos a ver por qué es en particular. Vamos a hacer una filmina para que más o menos nos asociemos por qué tenemos que usar diésel y por qué tenemos que usar combustible que valga la pena y por qué tenemos que intentar aminorar los problemas que tiene el sistema, porque el sistema en sí no es malo, solo tiene un problema. No le hemos dado al mantenimiento, no le hemos dado una consecución al sistema final, y además tenemos problemas con el filtrado y tenemos problemas con la presencia de partículas y tenemos problemas con el agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Europa no tiene problemas. Ahorita analizamos por qué. ¿Está bien?
sí es recomendable estar echando un aditivo. Vamos a llegar a ese punto, sí señor, vamos para allá. Esto es una tabla de Diesel 500, es de un departamento, del Departamento de Petróleo Mexicano, que nos asocia a nosotros con los requerimientos mínimos que ocupamos para el combustible. Vamos a analizar cómo tenemos nosotros el combustible con respecto al resto de otros países, ¿ok? Entonces, el índice de cetano, el promedio son 47.84 unidades, el mínimo, 45.50, el máximo 51 unidades. Estamos dentro del promedio ahí, por ejemplo, para ese estudio, ese es el promedio, eso es lo que se tiene. La fracción de azufre, promedio 0.03, eso es un porcentaje, nosotros deberíamos verlo por partes por millón, pero eso es una cuestión de que en México lo realizaron así. El mínimo 0.009% y el máximo 0.05. Vamos a ver el combustible nuestro. Ahora sí, viscosidad del combustible a 40 grados centígrados, ¿verdad? Nos acordamos que la necesidad de la temperatura regulada en el combustible es necesaria. Costa Rica 2.67, México hasta en eso nos ganan, ¿verdad? 3.00. Estados Unidos 2.50, le ganamos a los gringos, vamos bien. California no sale. Canadá 2.00, Alemania 2.58, Japón 3.00. Viéndolo, analizándolo así, no estamos tan mal, ¿verdad? Estamos dentro del promedio. Índice de cetano calculado para Costa Rica, tenemos el promedio 47.84. México nos volvió a golear 53. Estados Unidos está por debajo de nosotros, vamos bien, ¿verdad? 46. California 46. 48, perdón. Canadá 44, están fregados los canadienses. Alemania está sobrado, tiene 50-60 y Japón 53. Fracción de azufre, Costa Rica 0.03, México 0.02, Estados Unidos 0.03, California igual que México y el resto de los otros tres igual que nosotros. La pregunta es el combustible? Sí, señor. El decir de los que el combustible, la gente que va a Panamá y echa combustible en Panamá, comparado con el de Tiquicia, ¿cómo estaría ahí? ¿Por qué beneficia más de Panamá? Ahorita, por ejemplo, ahorita en la tabla no tengo el de Panamá, pero Panamá tiene algo en particular, y es que ellos le compran petróleo a un vendedor que no es Venezuela como nosotros. Entonces, quizá la procedencia del diésel y la calidad del mismo, del destilado, sea superior en algunos de los casos. Además, hay una cosa muy importante: cuando nosotros vamos a la playa, ¿cómo jala el carro? Riquísimo, ¿verdad? Bien, te le quitan todos los males. Panamá, prácticamente Panamá está a nivel del mar. Nosotros llegamos a Costa Rica y cuando usted se da cuenta, aquí en Cartago estamos a 1800 metros, ¿verdad? Y si subimos al Cerro Chirripó son 3500, tenemos una variación en la altura, que es una cuestión importante. Pero en lo que nos interesa recalcar es que el combustible nuestro no está tan mal, pero sí tenemos un problema. ¿Qué le echamos al combustible si le perdimos el lubricante natural? Alguno que me colabore, que sepa que Recope haya hecho lo que hizo Europa, que creó el Diesel Premium para sistemas de alta presión. Sí, señor. Yo siempre he leído que el cetano. Tenemos, sí, exacto, estamos dentro del promedio. Ahí el detalle. Nosotros tenemos 47, lo mínimo eran 45. Con un aditivo podemos llegar al 51. Ahí el detalle, pero sabes que el cetano, la particularidad que tiene es que es el combustible, en el combustible es la proporción, o el material, o el medio que nos ayuda a bajar el punto de inflamación del combustible. O sea, es el detonante. No es como el octanaje. Si usted le echa a un carro gasolina un aditivo de diésel, se fregaron. Y si lo hacemos al revés, también. Ve ahí el detalle. O sea, el cetano es un detonante. Sí, señor. Lógicamente también va por la tipo de inyección, porque no es lo mismo el común que el mecánico. Entonces, la cuestión es evitar ¿cómo le digo? La economía sucia que van a los carros y ponen a bajar la pata y todos los carros salen mal.
Sí, porque el combustible, los camiones diésel, vamos a pasar a la lámina un momentito. Los combustibles, el motor diésel produce humo negro. El único detalle es que al mínimo no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero queda en el escape, alojado. Y normalmente aquí en Revoluciones nosotros normalmente andamos el carro, 3.000, 3.500. Cuando usted llega a hacer retail, le hacen una prueba pico, que es a las máximas revoluciones, cosa que usted no hace en la calle, y arrastra toda esa cantidad. ¿Me explico? Y todo eso que estaba reservado ahí salió. Ahora vamos a ver lo de la condensación. Lo que yo les hablaba, el aire tiene agua, y tiene agua en el fondo, ahora tenemos más agua todavía. Con los 1000 que le hemos echado ahora son 1250 y quizá un poquillo más. Las condiciones del clima de nuestro, tenemos partes en donde llueve mucho y tiene una humedad todavía superior al 100%. Y si el tanque está sucio, y si además compramos diésel en una gasolinera que no valga la pena o que no tiene un proceso de filtrado necesario, vamos fregados, ¿verdad? Pero el sistema necesita un combustible que valga la pena. Es requerido, es necesario. Particularidades del sistema Common Rail, para que lo veamos, si lo analicemos de una forma diferente. ¿Cuánta es la presión que comanda aquí? 2050 bar el sistema más reciente, que sería el equivalente a montarse digamos que un sedán promedio en la uña de este dedito. Ahí, esa es la presión que comanda el sistema, la presión máxima con la que trabaja. El juego de guiado de los componentes, de 0.02 milímetros, 2 micrómetros. O sea, nada, vea cómo se ve un caballo humano a la par. O sea que si se nos mete un pelo ahí, sí nos fregamos, ¿verdad? Es muy jodido, muy jodido. La cantidad de combustible que le puedo meter, desde esta cantidad pequeñita, hasta una gotota, dependiendo del requerimiento, porque ya no dependo de las revoluciones para generar presión. Y ahí el detalle. Y además, ¿a qué velocidad viaja la inyección dentro de la cámara de combustión? A 330 metros sobre segundo. Y eso en un pulso de 1 a 2 milisegundos. Imagínense que normalmente, si lo ven en el escáner quizá, se van a dar cuenta que el pulso es de 2 a 3 microsegundos. Poquitico, prácticamente nada. Muy poco. Alternativas de solución. Si yo no tengo un medio lubricante, tengo que encontrar algo que me lo haga. Y además, tengo que tener un medio que me limite la cantidad de particulado que me llegue a mi sistema de inyección. Yo no puedo colocarle a un sistema Common Rail un filtro de 500 colones. No es posible. Tenemos que encontrar una alternativa real. O sea, de un fabricante respetable. De alguien que fabrique ese filtro de manera ideal. Que cumpla como máximo 3 micras. O sea, 0.03 milímetros el proceso de filtrado. Si yo le compro uno de los que vale 500 pesos, ahora sí nos fregamos, ¿verdad? Y además la utilización de un aditivo que compense y tenga un paquete de lubricantes y sea un tratamiento real para el sistema Common Rail. ¿Por qué? Porque resulta ser que tal vez el tarrillo cuesta 11.000 colones, pero ¿cuánto cuesta un inyector? Y si se van los 4, y si además el aditivo le rinde un kilometraje específico, y si además lo tengo que usar no porque yo quiera, sino porque yo tengo un sistema que está adaptado a un combustible de primer mundo en un país de tercer mundo. No podemos darle combustible de tercer mundo a un vehículo que lo requiere, que es estrictamente necesario. He ahí el detalle. ¿Alguna otra duda? Sí, señor. Toda esa situación de que por ahí había algunas personas que le echaban aceite de ATF tenemos, sí, exacto. El diésel, el ATF, quizá funcionó para sistemas mecánicos, no generaba ningún problema. Common Rail no soporta el ATF, no lo hace. Además tiene grandes cantidades de azufre, que es un beneficio, pero va a tener un problema al final, porque no estamos midiendo la cantidad que le estamos metiendo. Ahí el detalle. ¿Y cuál era la otra pregunta? Sí, señor. El circuito de operación, sí. Resulta ser que ese inyector Common Rail, voy a avanzar a la siguiente lámina. Tiene que ser con un osciloscopio analógico. Digital no funciona. Porque consume, tiene una resistencia muy superior y quizá, probablemente lo tenga que ver con un escáner, no con el osciloscopio. Y ahí el detalle. Curva de presión en la cámara.
¿Se acuerdan que yo había dicho que la inyección tenía que ser estratificada, verdad? Vamos a analizar que con una preinyección la curva de presión que se realiza durante la combustión es progresiva, no es un solo golpe. La necesidad de la preinyección definitivamente es una cosa de la cual no podemos prescindir. El sistema lo tiene. Si perdemos una preinyección, golpea y suena duro. Y ese no era el objetivo que buscábamos desde el inicio. Importante, ¿verdad? Resulta ser que aquí tenemos la preinyección, aquí tenemos la inyección principal. La preinyección es una pequeña parte, la parte de la inyección principal, y la curva de presión, si la analizamos, es progresiva. O sea, la onda de expansión es más suave. Eso era lo que buscábamos. Curva de inyección piloto, y resulta ser que esa es la respuesta acelerométrica a la cantidad inyectada. Le voy a hacer una pregunta a alguno que me conteste. Si yo tengo un motor de 4 cilindros, ¿el pulso de los 4 inyectores es exactamente igual? ¿Por qué? Sí. Ahora les voy a hacer una pregunta todavía más importante. Yo tengo un motor de 4 cilindros, los 4 cilindros tienen la misma relación de compresión. No, ¿verdad? A través de la preinyección, el sistema de inyección electrónica, cualquiera que sea, inclusive el Command Rail lo hace de manera prácticamente perfecta. Resulta ser que si yo tengo un cilindro que me colabora menos, porque tiene menor compresión, yo lo puedo disimular mediante la inyección. Y entonces tengo un giro uniforme. Y si ustedes notan, los motores Command Rail, a pesar de que tengan válvulas malas, están parejos. Usted tiene válvulas malas en un motor PE, un 2L, él renquea, ¿verdad? Y normalmente lo notamos muchísimo al mínimo. En el caso de los motores Command Rail no se nota. ¿Por qué? Porque a través de la preinyección y la inyección principal podemos disimularlo. ¿Cómo? Resulta ser que ya todos los inyectores no son iguales, y tiene toda la razón el compañero que está ahí atrás. Traen una codificación, un código alfanumérico. En este caso son de Delphi de la primera generación con 16 códigos, que pueden ir del 0 al 9 y de la A a la F. Y son 16, hay variables increíblemente grandes. ¿Por qué? Porque resulta ser que producir un inyector estándar es re caro, carísimo. Con esto, si el inyector tiene una variación, el banco de pruebas lo indica, lo analiza, revisa la velocidad de reacción, revisa la inductancia del inyector, revisa un montón de parámetros para poderlos estampar en ese código, para que la computadora del vehículo lo compense. Y entonces puedo sacar mayor cantidad de inyectores sin que me generen ningún defecto, porque yo tengo un parámetro lo suficientemente grande como para ser reconocidos. Entonces, si yo saco el inyector del 1 y lo paso al 4 y no lo codifico, ¿qué pasa? En la computadora, si yo lo necesito todas esas variables para realizar un proceso de inyección perfecto. Si lo paso del 1 al 4 tengo problemas. ¿Por qué? Porque no lo reconocí, no tuve el medio, no lo hice mediante el escáner, no tengo un proceso de reconocimiento automático. ¿Cuál es su duda? Eso es lo que le iba a preguntar. En el proceso de desarmarlo, volver a armar, hay que marcar los inyectores. Hay que marcar los inyectores. Eso es en Delphi, ahora en Bosch lo tiene también, y en Denso todavía ya no son 16, son más todavía. Son más códigos, ¿verdad? Sistema, señor. Cuando se preparan los inyectores, El banco tiene la capacidad para darle un código nuevo. Si el banco es de un fabricante respetable, o por lo menos es el que la marca recomienda, le va a tirar un código nuevo, porque en el momento en donde usted lo desarma ya es otro inyector, ya no es el mismo. Del momento en donde usted le pierde el torque donde venía montado originalmente, ya no es el mismo, y se los puedo probar. Si ustedes sacan un inyector y lo vuelven a montar en la misma posición, no es el mismo, y cabe la posibilidad que haya perdido jalón, porque ya no es igual. Si analizamos el sistema de gestión, ¿qué diferencias tiene? Analizamos el circuito hidráulico. El sensor de aceleración, el sensor de posición del acelerador, funciona igual al de un gasolina. La mayoría de los que están acá lo han hecho. El de revoluciones hace lo mismo. ¿Cómo lo medimos? Exactamente igual. El de temperatura, igual. El de temperatura diésel funciona como el de temperatura de agua. Y no tenemos variables. La única particularidad es un sensor de presión de riel, las válvulas y la operación del circuito hidráulico. De ahí en adelante el sistema sigue siendo el mismo.
Y entonces, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Y si alguna duda les haya quedado, con mucho gusto les puedo